Era una noche oscura y tormentosa, como esas que presagian algo horrible. Laura se despertó sobresaltada, el sudor frío recorriéndole la frente. Había tenido una pesadilla terrible, como aquellas que no se olvidan, pero que no tenían sentido al principio. Sin embargo, algo le decía que había algo extraño en ella. En su sueño, se encontraba en su casa, pero todo estaba diferente. La luz era escasa, y las paredes parecían estar cubiertas de una capa de oscuridad densa, como si absorbieran la luz. La casa, que siempre le había parecido acogedora, ahora era un laberinto oscuro e inquietante. El aire estaba pesado, como si algo estuviera a punto de ocurrir. En su sueño, recorrió los pasillos, llamando a su madre, pero no respondía. Solo había silencio, un silencio espeso que la llenaba de pavor. De repente, una figura apareció en el final del pasillo. Era una sombra alta, alargada, que no tenía rostro, pero que la miraba fijamente. Laura intentó gritar, pero su voz no salía. La sombra comenzó a moverse hacia ella, y en un parpadeo, se halló a sus espaldas, respirando sobre su cuello. Cuando finalmente pudo girarse, la sombra no estaba, pero en su lugar había una puerta entreabierta que jamás había notado antes. Al despertar, el miedo seguía con ella. Se encontraba en su cama, con la respiración entrecortada, mirando al techo. La misma sensación de opresión, como si algo acechara en las sombras, no la dejaba tranquila. Miró alrededor de su habitación, pero nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Al levantarse, notó que el reloj en su mesita de noche marcaba las 3:33 de la madrugada. Esa hora, pensó, siempre había tenido algo de inquietante. Luego, mientras caminaba hacia la cocina, algo le llamó la atención. Una puerta entreabierta. La misma puerta que había visto en su pesadilla. El pánico se apoderó de ella. La puerta estaba allí, en la misma posición exacta en la que la había visto en su sueño, y más aterrador aún, sabía que jamás la había notado antes. Se acercó lentamente, el corazón latiendo con fuerza, y con un solo movimiento empujó la puerta. Al otro lado no había nada, solo un pequeño cuarto vacío, con paredes desnudas y una lámpara colgando del techo. El lugar estaba frío, como si no hubiera sido habitado en años. A medida que entraba, sus pasos resonaban en el espacio vacío, y el aire denso la hacía sentirse más atrapada que nunca. Entonces, de repente, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. El miedo la paralizó. Intentó abrir la puerta, pero estaba atascada, como si algo la hubiera bloqueado. Desesperada, miró alrededor en busca de una salida. Fue entonces cuando escuchó un suave susurro, algo inaudible, pero que parecía venir de algún rincón de la habitación. Intentó localizarlo, pero todo estaba en silencio, salvo por el sonido de su respiración acelerada. La sombra, la figura que había visto en su sueño había vuelto, y esta vez no se iba a ir. La sombra estaba ahí, observándola desde las esquinas de la habitación. Cada vez que intentaba mirar directamente a ese rincón, la figura desaparecía, solo para volver a aparecer en otro punto. De repente, la lámpara sobre su cabeza comenzó a parpadear, lanzando destellos de luz débil que solo aumentaban la tensión. La figura apareció ante ella, y aunque no tenía rostro, Laura pudo sentir su presencia, su presión en el aire. Una risa tenue y cruel llenó la habitación, una risa que parecía provenir de todas partes a la vez. Laura intentó moverse, pero sus piernas no respondían, el miedo la había paralizado. Los susurros se volvieron más claros, y entonces comprendió lo que la sombra le decía. Era su nombre, repetido una y otra vez, con una voz que se arrastraba como un eco. Laura, Laura. Su mente comenzó a volverse turbia. Su visión se nubló, y la desesperación creció. De repente, un grito estridente rompió el silencio. No era de la sombra, sino de ella misma. Al gritar, la puerta se abrió de golpe, y Laura salió corriendo, sin mirar atrás, sin detenerse siquiera a respirar. Llegó hasta su habitación, donde la luz parecía más cálida, y se tiró en la cama, temblando.
El reloj marcaba las 3:35, el mismo minuto exacto en el que se había despertado de la pesadilla. Al día siguiente el teléfono sonó. Era su madre. Laura, aún atónita por lo sucedido, contestó con la voz temblorosa. «Laura, cariño, ¿estás bien?» La voz de su madre sonaba preocupada. «¿No recuerdas lo que pasó anoche?» «¿Qué pasó anoche?», Laura preguntó confundida. «Una figura, una sombra. Entró en la casa y antes de que pudiera hacer algo, desapareció, pero te vi correr hacia la puerta trasera. Estuviste hablando en sueños y decías que algo te perseguía». Laura se quedó en silencio, temblando, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo. La pesadilla no había sido un simple sueño. La sombra, la puerta, todo, no solo se había manifestado, sino que estaba comenzando a cumplir con el destino que la pesadilla le había anunciado. Una sensación de horror la recorrió cuando su madre continuó. «Y lo más extraño, Laura, es que esa puerta que mencionas, esa puerta nunca estuvo allí. ¿De dónde salió?» Era como si el terror de su pesadilla se hubiera trasladado al mundo real, y la sombra, esa figura sin rostro, la estuviera acechando desde el otro lado, esperando a que la puerta se abriera una vez más. Y esta vez, no sabía si podría escapar.